El 29 de septiembre, Austria elige nuevo gobierno. Lo hace bajo la sombra del avance de la ultraderecha del Partido de la Libertad, que ganó en las elecciones europeas celebradas en junio pasado. Un partido cuya entrada en el gobierno con los conservadores hace 24 años le costó a Austria meses de ostracismo en la Unión Europea. Medidas que hoy, con el Partido de la Libertad de las instituciones, serían casi impensables. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, ¿cómo refleja Austria los dilemas europeos del cordón sanitario? Hola, Sara. Hola, Silvia. Sara Belert es mi compañera de la sección de Internacional que cubre Suiza y Austria en El País. Sara, para empezar, ¿por qué son importantes para Europa estos comicios? Pues son importantes porque consolidan o confirman ese avance de la ultraderecha que ya hemos visto en las elecciones europeas, en Francia, o con la victoria de AfD en las regionales de Turingia, en Alemania. Y además, la primera victoria de los ultras en unas parlamentarias austriacas, aunque sea sin mayoría, pues tiene peso. Aunque de momento nadie quiere hacer a su líder, Herbert Kickl, el canciller, sus posturas son claramente euroscépticas y de rechazo a Bruselas y se alinean con las del ultranacionalista húngaro Viktor Orbán, que torpedea constantemente las resoluciones de los 27. Sara, has hablado de las elecciones europeas que se celebraron en junio. Te quería preguntar cómo se recibieron los resultados en Austria, qué impacto tuvieron. Bueno, como ha supuesto la primera victoria de los ultras a nivel nacional, para ellos es un éxito que, aunque ya lo avanzaban las encuestas, les da impulso de cara a las elecciones del próximo domingo. Además, la victoria europea ha sido una demostración palpable de que se han recuperado del desastre de 2019, cuando se quedaron con un 16,2% de los votos. La caída desde el 26% que tenían en 2017, o sea, nada menos que 10 puntos, se debió al llamado caso Ibiza. Para quien no se acuerde, Silvia, el anterior líder del Partido de la Libertad, Hans Christian Strache, fue grabado con cámara oculta en una casa de Ibiza en un encuentro con una falsa oligarca rusa, en el que le aseguró a esta mujer contratos públicos en Austria y le explicó cómo se podía evitar el control legal de las donaciones al partido. Este vídeo salió a la luz cuando Strache era vicecanciller en el primer gobierno del conservador Sebastian Kurz. Este rompió la coalición, que duró solo año y medio. Como ya ocurrió anteriormente, los ultras al final tropezaron prácticamente consigo mismos y volvieron a caer en las urnas. Ahora regresan con una fuerza parecida, están en torno al 27%, en lo que sería su primera victoria en unas parlamentarias austriacas. Sería impactante, sí, pero ante el crecimiento de los partidos populistas o ultras en Europa y otras partes del mundo, su ascenso ya no produce ese estupor del año 2000. Espera, Sara, porque ese año es importante para entender algunas cosas de cuál es la historia de Austria, pero también de Europa y de cómo afronta o ha afrontado la presencia de la ultraderecha en la Unión. Escuchas la llegada del presidente austriaco Thomas Klestil a Bruselas un 8 de marzo del año 2000. El mandatario democristiano llegaba ese día a las oficinas de la Unión Europea para dejar claras algunas cosas. La primera cuestión que quiso aclarar ante los periodistas es que Austria era una democracia. La segunda, que en su país se respetaban los derechos humanos. Y la tercera, que no era justo que se estuviera tratando a Austria como a un paria. La cara de Klestil en aquella comparecencia era de circunstancias, casi de enfado. Klestil era en aquel momento el líder del Partido Popular Austríaco, una formación democristiana que durante más de 50 años se había repartido o turnado el poder con los socialdemócratas del SPO. Un mes antes de esa visita a Bruselas que has escuchado y a regañadientes, Klestil había anunciado un acuerdo de gobierno con la formación ultraderechista Partido de la Libertad, liderado entonces por Jörg Haider, un personaje altisonante que decía no estar ni a la izquierda ni a la derecha, sino al frente, pero cuyos postulados lo situaban claramente en la ultraderecha.
Ante aquella alianza, la reacción de la Unión Europea, entonces formada por 15 países, no se hizo esperar. En efecto, la reacción fue prácticamente inmediata. Fue un gran intento de los otros 14 países miembros de la Unión Europea de montar un boicot político al gobierno austríaco que incluía a la ultraderecha. Escuchas a Andrea Ricci, corresponsal de Asuntos Globales. La formación del gobierno de coalición entre populares y ultras en Austria fue un shock político en Europa. Lo fue por las posiciones del FPÖ, por el perfil de Haider y porque algunos líderes de otros miembros de la Unión Europea empezaban a temer el ascenso de la ultraderecha en sus propios países. Fueron precisamente Francia y Bélgica quienes, en esa óptica, impulsaron el boicot. La UE no tenía instrumentos para actuar como tal, y entonces se optó por una acción coordinada de los otros 14 países miembros, una que congelaba relaciones políticas de máximo nivel con el gobierno austríaco, salvo las inevitables, como en cumbres. Se minimizaron contactos diplomáticos y se retiró el apoyo a candidaturas de austríacos en instituciones internacionales. El movimiento tocaba a escala comunitaria la fibra del gran dilema de los cordones sanitarios: ¿aislar a los ultras o no? Ya entonces hubo un intenso debate. La Comisión Europea, por ejemplo, observó con cierto recelo la maniobra. Había quienes consideraban que era una indebida injerencia en los desarrollos democráticos de un país soberano. El debate sigue. Hay quienes creen que ciertas formaciones son una amenaza para la democracia que hay que mantener lejos del poder. Otros observan que la estigmatización les da alas, como ha ocurrido en Francia o Alemania. Provoca desapego democrático en sus votantes, mientras la inclusión puede tener un efecto moderador. El debate sigue abierto y no hay respuestas matemáticas. Lo que está claro es que el experimento de boicot a Austria fue un fracaso total. Los 14 países miembros de la UE lo acabaron levantando algunos meses después, tras la publicación de un informe de un trío de sabios liderados por Martti Ahtisaari, que sustancialmente recomendaba retirarlo y constataba que la UE no tenía instrumentos para abordar ese tipo de cuestiones. El informe fue la puerta abierta para salir de un laberinto. Los propios promotores del boicot se habían dado cuenta de que era un camino estéril y cundía la incomodidad entre varios de los socios. El único resultado tangible del cordón sanitario fue la dimisión de Haider como líder del FPÖ, pero se trató de una victoria pírrica. Haider seguía mandando en la sombra y, sobre todo, el FPÖ siguió en el gobierno mucho después de que se retirara el boicot. Es un episodio que sigue siendo motivo de reflexión, aunque no se pueden extraer lecciones automáticas. La reflexión sobre boicots y cordones sanitarios debe siempre tener en consideración qué grado de riesgo de erosión democrática representa cada partido, con sus especificidades. Y las formaciones de la galaxia de ultraderecha, aunque tengan grandes denominadores comunes, no son todos iguales. Un momento, ahora volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya. Sara, antes de la pausa hacíamos un ejercicio de memoria con Andrea Ricci y tú me habías contado antes también que el ascenso del Partido de la Libertad no causa ya ese estupor del año 2000. No, por todo lo que te he contado antes y porque Sebastian Kurz los metió como socios en su gobierno a finales de 2017. Hubo protestas en Viena y declaraciones en Europa en el sentido de que distintos gobiernos expresaban su confianza de que el país seguiría siendo proeuropeo, pero los tiempos de un ostracismo habían pasado. Sara, si te parece, vamos a volver un momento a las elecciones, a la actualidad. Tú cubres la actualidad precisamente relacionada con Austria desde 2016, conoces bien el país. Cuéntame qué les preocupa hoy a los austríacos. Casi la mitad de los austríacos empezaron el año pesimistas por los problemas que afronta el país, la Unión Europea, el mundo en general, como reflejaba una encuesta que hizo el Linzer Market Institute para el periódico austríaco Der Standard.
El sondeo mostraba, por ejemplo, la preocupación por el coste de la vida y la inflación, que subió mucho en Austria y al gobierno le ha costado frenarla. La inmigración, obviamente, sigue siendo un tema importante y la llegada de refugiados, porque preocupa en general a la población, aunque algunos sondeos muestran que más a la derecha y a la ultraderecha. Ya. Otros estudios destacaban también la guerra de Ucrania y la crisis energética. La lucha contra el cambio climático, que hace 5 años dio un fuerte empujón a los verdes hasta convertirlos en socios del gobierno actual, del gobierno conservador, sí, es otro problema que destacan esas encuestas, porque preocupa a muchos votantes, pero parecía que en esta campaña no estaba ya tan presente, hasta que llegó hace unos días la borrasca Boris, que ha inundado muchas zonas en Austria, y entonces sí, el tema ha vuelto a un primer plano. ¿Y qué respuesta da la ultraderecha a estas preocupaciones, Sara? Pues como ocurre con otros partidos populistas de derechas o ultras, el Partido de la Libertad destaca casi más por sus críticas a cómo gobiernan los demás que por sus propuestas de solución. En muchos casos, por ejemplo, se centran en lo que no permitirían o prohibirían, como es el caso de la entrada de refugiados o la intención de restringirles derechos. Pero en todo lo que proponen, el lema es siempre que hay que atender a los austriacos primero, luego a los demás. Ya. ¿Y cómo reaccionan el resto de partidos a esa victoria que le dan las encuestas al Partido de la Libertad? De momento, los populares austriacos, socialistas, liberales y verdes, que son los partidos con representación parlamentaria, rechazan una coalición con Herbert Kickl. Sin embargo, el canciller, y que es al mismo tiempo líder de los democristianos, Karl Nehammer, considera que en el Partido de la Libertad, con el que ya han gobernado en coalición, tiene gente razonable. Es decir, que no cierra del todo la puerta a una colaboración. Hay varias coaliciones posibles, es lo habitual en Austria, pero habrá que esperar a ver los resultados. Decía Andrea Ricci, Sara, al inicio de este episodio, que aquel intento del año 2000 por parte de Europa de hacer un cordón sanitario a la ultraderecha austriaca fue un fracaso y que el debate en Europa sigue vivo desde aquel 2000, precisamente. ¿Pasa lo mismo en Austria, Sara, o está naturalizada, por decirlo de algún modo, la ultraderecha? A ver, hay vetos de ciertos partidos a entrar en coaliciones con el Partido de la Libertad, pero no hay un cordón sanitario a la francesa o alemana en Austria. La ultraderecha ha estado en gobiernos a nivel nacional con los populares varias veces, en alguna ocasión con los socialistas, aunque eso ya se remonta a los años 80 del siglo pasado y la coalición se rompió básicamente porque el Partido de la Libertad se radicalizó. Hoy los ultras forman parte del gobierno de 3 estados federales de Austria, tienen concejales, tienen algún alcalde, es decir, que son parte constante de la escena política con más o menos apoyo desde hace décadas. Sara, como dices, habrá que ver los resultados y los pactos, por supuesto. Gracias y buena cobertura por allí. Muchas gracias, Silvia. Este episodio lo ha diseñado Nicolás Chabertidis. La edición es de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Sara Belert. Gracias por escuchar.